como muy enfocados a la actividad académica. Bueno, pues ahora sí quiero empezar a guiarlos en este paso a paso, cómo iniciar con Google Classroom. Para iniciar sesión o para abrir una clase de Google Classroom, simplemente hay que contar con una cuenta de Gmail. Quiero decir, entre paréntesis, que sí hay algunas funciones un poco más premium con G Suite for Education, pudieran después aspirar a pertenecer a G Suite for Education, pero por el momento pueden empezar a probarlo con su cuenta Gmail. ¿Cómo crear una clase? Bueno, pues primer paso es ir a la plataforma, ¿no? Classroom.google.com o simplemente buscar Google Classroom y ustedes entran a esta pantalla. Lo primero que van a hacer es iniciar sesión y les aparece esta sección para tanto unirse a una clase que ya esté creada, quizá por un colega o un profesor, como crear una clase nueva y posteriormente invitar estudiantes a que se sumen a su clase. Simplemente es dar clic en ese botón de más que ustedes ven ahí y elegir la opción que deseen para empezar con Classroom. Yo los animo a que hagan una prueba, inviten amigos, familiares, se familiaricen con el entorno y posteriormente ya lo tomen para sus clases. Una vez que han dado clic en crear una clase, se les va a desplegar esta ventana emergente en donde ustedes pueden capturar el nombre del curso o el nombre de la clase. Si desean añadir el nombre de la sección, ¿no? Esto es un poco opcional, pero quizá pueden poner departamento de didáctica o el nombre de la escuela, etcétera. La materia y de manera opcional también pueden poner el aula, ya sea que ustedes den su clase en un aula específica o ahora que lo estamos haciendo a distancia, pueden dejar en vacío esa opción. Listo, con estos simples clics van a crear una primera clase en Google Classroom. Y llegarán como a esta pantalla en donde sí me gustaría resaltar la simpleza de la interfaz. Hay muy pocas opciones y botones que eso facilita que como docentes no nos desorganicemos y veamos las opciones realmente necesarias para nuestra clase. Entonces, del lado izquierdo superior ustedes pueden ver las 3 rayitas, que es el menú principal para volver a todas las clases que tienen creadas, ir a la configuración, lo vamos a ver más adelante. Después, en el centro de su clase tienen el tablón. El tablón se refiere como a la página inicial de Classroom, en donde se van a publicar pues cualquier entrada que haga el maestro o los alumnos, pueden ser comentarios espontáneos, material de clase, o ahí también se van a publicar todas las actividades y tareas que vayamos creando, ¿vale? Después tenemos trabajo de clase, que ahora en un momento más vamos a ver cómo asignar trabajos de clase. La opción de personas es el tercer botón. Ahí podemos gestionar a quienes invitamos y quiénes son los profesores. Y por último, y va a ser muy útil para todos ustedes, el concentrado de calificaciones. Desde el tablón, ustedes pueden ver aquí el código de la clase. ¿Qué significa esto? Bueno, pues cualquier usuario o estudiante que cuente con este código puede unirse a la clase simplemente digitando el código que se está desplegando o que ustedes pueden desplegar en pantalla. Este código ustedes pueden copiarlo, lo pueden enviar por correo, lo pueden enviar por chat, lo pueden mostrar en vivo en una de estas conferencias que decía Jimena en Google Meet, y los estudiantes empiezan a capturar el código para poderse sumar. Hay otra manera de sumarse a la clase, lo vamos a ver ahora en unos momentos. Si se fijan en la pantalla, ahora pasamos a el trabajo de clase. En este espacio de Google Classroom vamos a tener muy claro el botón que dice crear y al desplegarlo vamos a ver qué opciones tenemos para crear. Pero de manera breve les quiero decir que podemos crear tareas, preguntas de debate, material educativo. En esta sección podemos organizar el trabajo del modo que queremos que los alumnos vean qué primero y qué después, etcétera. Aquí en esta pantalla podemos ver qué sucede cuando damos clic en crear y nos da la opción de crear todas estas opciones. Una tarea puede ser algo como muy general, en donde podemos tener material adjunto, las indicaciones, la fecha de entrega, ahora lo vamos a ver con detalle, pero también pudiéramos crear una tarea de cuestionario, es decir, que incluya o un test o un examen, una evaluación para entregar en cierta fecha,
una pregunta, que es como iniciamos el debate, y aquí me encanta decir que ustedes pueden hacer una pregunta y pedir a los estudiantes ahí mismo que respondan, pero que después compartan o comenten a algunas de las entradas de sus compañeros. Y de esta manera están ellos teniendo que leer lo que otras personas dicen y comentar. Es como una especie de foro de discusión que funciona maravillosamente. Pueden también crear aquí material, digamos que ustedes quieren compartir sus diapositivas o su presentación de clase con los estudiantes, lo pueden hacer desde aquí. Esta opción muy útil que es reutilizar la publicación, ¿eso qué quiere decir? Si tienen una tarea similar ya publicada en otra clase o anteriormente en esta misma clase, seleccionan esta opción y reutilizan una tarea sin tener que capturar todo nuevamente. Y esta última opción que dice tema, a mí personalmente como maestra me encanta porque te permite crear distintos temas de clase o módulos o sesiones de un curso y agrupar todo el material y todas las actividades dentro de estos temas, que es una manera muy buena de organizarnos. Bien, pues ahora queremos mostrarles qué sucede cuando vamos a crear una tarea. Para este ejemplo, simplemente escogimos la opción número 1, crear una tarea. Aquí debemos de capturar cuál es el título del deber o de la tarea, las instrucciones, que si bien Classroom lo ofrece como opcional, es muy recomendable que ustedes llamen a los estudiantes a la acción. A mí generalmente como docente me gusta ponerles, estimados alumnos, por favor sigan estas indicaciones y completen el trabajo. Y hasta lo pongo con número 1, 2, 3 y entonces es muy claro para ellos lo que deben de hacer. Del lado derecho podemos ver que ahí como profesores vamos a configurar ciertas cosas muy importantes. En primer lugar, hasta arriba podemos decir para quién va esa tarea. Y aquí permítanme decir que una función maravillosa de Classroom es que algunas tareas pueden ser para grupos independientes o incluso para 1 o 2 estudiantes que nosotros escojamos, y esa tarea solamente la va a poder ver ese alumno. Esto permite personalizar la experiencia educativa. Ustedes como docentes saben que no todos los estudiantes avanzan de la misma manera, algunos tienen mayor facilidad que otros, y aquí podemos entonces crear tareas adicionales que sumen a quienes necesitan ir un poco más a prisa. O bien también podemos escoger, bueno, para todos los alumnos de la clase. En cuanto a puntaje, ustedes pueden elegir las opciones sin calificación, es una tarea que no va a promediar en el curso, o 100 puntos, que es la calificación máxima, pero también si la escala de su país es del 1 al 10, del 0 al 10, entonces también lo pueden ponderar de esa manera, se puede personalizar. La fecha de entrega es mi favorita porque aquí el sistema no deja mentir cuando un alumno pues completó algo a tiempo o cuando lo hizo con retraso. Aquí con esta fecha de entrega queda muy claro para los estudiantes cuándo estamos esperando que se complete esta actividad. Podemos poner día y la fecha en la que esperamos que lo completen. Y por último, guía de evaluación, que no lo voy a explicar en esta diapositiva porque hay otra para ahondar en esto, pero de manera muy general decir que con esta guía de evaluación podemos decirle a los estudiantes qué aspectos o criterios vamos a evaluar de cada una de las tareas y de esta manera hacer la evaluación más transparente. Bueno, aquí como pueden observar, sigo editando mi tarea. Dimos clic para que ustedes vean cómo se despliegan las opciones para añadir material a las instrucciones de esta tarea. Se puede hacer varias cosas para añadir material. Si ya están utilizando Google Drive y tienen su material en la nube, pueden buscar en Drive algún ejercicio, alguna presentación, algún formulario, algo que complemente su tarea. Pero también pueden añadir algún enlace a un sitio. Por dar un ejemplo, lean el artículo que incluyo yo en el enlace adicional y después regresen a contestar qué fue lo que más les llamó la atención. Se puede añadir un archivo que también esté alojado en su escritorio de la computadora, del ordenador, y también pueden embeber o añadir videos de YouTube, que como saben en esta era, la educación a través de video es muy relevante, les encanta a los estudiantes, entonces les sugerimos complementar sus actividades y tareas con videos educativos. Por otro lado, si no queremos adjuntar un material previamente hecho, al momento que ustedes estén creando su tarea,
pueden crear cualquiera de estos documentos que forman parte de la suite de Google Docs, ¿no? Entonces están los documentos de texto, las presentaciones, las hojas de cálculo, dibujos, quizá para hacer algún diagrama, formularios, en fin, los invitamos también a explorar estas herramientas que son maravillosas para crear contenido. Y desde aquí de la tarea, ustedes pudieran añadir la opción de crear y en ese momento empezar a hacer su material. Cuando ustedes han terminado de añadir toda la información, instrucciones, fecha de entrega y la guía de evaluación y todo está muy bien, entonces pueden dar clic en asignar. Pero aquí sí me gusta decir algo. A veces como docentes nos tardamos en generar las instrucciones para una actividad y de pronto tenemos que interrumpir porque tenemos alguna clase o similar. Aquí en el menú desplegable con la flechita tienen la opción de guardar un borrador de su tarea para después seguir editando y también algo que yo utilizo muchísimo es programar la publicación. ¿Esto qué quiere decir? Si yo doy clic en el botón azul de asignar, la tarea va a aparecer automáticamente en el tablón y si yo elijo programar para que se publique a la hora de la clase, entonces mis estudiantes lo van a recibir llegada la hora de clase, ¿no? Entonces esa función también es bastante valiosa. Ahora sí, como les mencionaba, vamos a hablar de la guía de evaluación o de la rúbrica. Esta es una de las funciones más recientes que Classroom ha añadido en los últimos meses y yo estoy fascinada con esta nueva incorporación porque desde que los alumnos reciben su actividad, ya saben qué criterios tienen que cuidar para obtener una buena nota en esa actividad. Aquí damos clic en rúbrica y tenemos estas opciones: crear una rúbrica nueva, volver a utilizar una rúbrica que ya hayamos utilizado en otra de las tareas de clase o importar desde una hoja de cálculo en donde ustedes ya tengan desarrollada esta rúbrica. Cuando damos clic en crear una rúbrica, nos va a salir esta pantalla muy sencilla en donde nos va a pedir, primero que nada, las puntuaciones que vamos a utilizar para este criterio, ¿no? Perdón, para esta tarea. Y después vamos a empezar a añadir cuáles son los criterios de calidad de este trabajo, ¿no? Entonces, aquí podemos empezar a decir, imaginemos que la tarea fue hacer una presentación explicando el calentamiento global. Entonces, el primer criterio que yo voy a evaluar va a ser el formato de la tarea, ¿no? Entonces, en la descripción yo puedo poner que se utilizan mismos estilos, que la presentación es estética, que está distribuido el contenido en el espacio en blanco. Puedo describir a qué me refiero con ese primer criterio y aquí entonces ya vamos a poner las diferentes puntuaciones que pueden obtener. En este ejemplo nosotros pusimos 1 punto para la calidad deficiente, 2 para aceptable y 3 para excelente. Si la presentación de mis alumnos tiene un aspecto o una forma excelente, entonces yo los voy a evaluar con 3 puntos. Aquí pueden ustedes describir también qué significa cada uno de estos puntos, depende ya del detalle que ustedes quieran llegar. Cuando queremos añadir más criterios, digamos que a esta presentación yo quiero evaluar, por supuesto, el contenido de la misma, voy a añadir un criterio adicional que sea contenido de la presentación. Si mis estudiantes hablan correctamente de qué es el calentamiento global, cómo se produce, cómo se previene, en fin, podemos también entonces ya evaluar del 1 al 3 o los puntos que ustedes decidan la calidad de este criterio. Muy bien, una vez completada la rúbrica, los alumnos ya van a tener la tarea publicada con los aspectos que se van a evaluar y ustedes mismos a la hora de calificar y devolver el trabajo con la puntuación a los estudiantes, ellos van a recibir, ¿sabes qué? Obtuviste 2 puntos de formato porque esto fue lo que te faltó, 3 puntos de contenido porque estuvo excelente y quizá 2 puntos de gestión del trabajo porque lo entregaste un poquito con retraso, ¿vale? Entonces esta es la manera en la que ellos reciben una retroalimentación muy puntual. Y ahora quiero mostrarles una herramienta importantísima para nosotros como maestros. Si ustedes se fijan en esta diapositiva, estoy en una sección que se llama tareas pendientes. Tareas pendientes te ayuda como docente a ver de todas tus clases que tienes creadas en Google Classroom, cuáles son las actividades que te falta revisar o que ya corregiste. Si ustedes se fijan en mi menú izquierdo, tenemos
3 clases que estoy mostrando en este momento y estamos solamente en una de ellas en donde me muestra cuáles son las tareas corregidas. Aquí yo puedo ir viendo cada una de las actividades o tareas que se fueron asignando, cuántas personas ya tienen la tarea de vuelta o calificada y cuántas personas todavía la tienen como asignada y no la han completado. Cuando ustedes se vayan familiarizando con esto, van a ver que es una herramienta maravillosa para saber, pues, qué pendientes tenemos para dar retroalimentación a nuestros alumnos o para evaluar tareas y simplemente estar al día. Porque yo sé que a muchos docentes nos suele pasar llegar al periodo de dar calificaciones y entonces empezar desde el inicio. Y esto nos ayuda como a ir moderando nuestros tiempos y a tener una mejor organización. Cuando ustedes se van a la opción de tareas por revisar, aquí tenemos otro ejemplo, pero sale de esta manera. Quizá a lo mejor yo solo tengo 3 tareas pendientes y me dicen cuántas personas ya han presentado la tarea o la actividad y yo como maestro tengo ese pendiente de devolverlas y darles retroalimentación. Bien, ahora pasamos a la sección de personas.